Bueno, mi nombre es Alberto Ponciano Poma y en caso de peritaje más está direccionado a la parte pública, gestión pública, Ya, en delitos de referencia a la gestión pública. ya, correcto. Voy a pasar a mi compañera para que haga unas preguntas genéricas y de acuerdo a esa el perito va a poder respondernos. Ya. Bueno, buenos días, Ponciano Poma Alberto. ¿En qué materias usted se ha especializado? Bueno, Eh, según la experiencia, mayormente me llegan las notificaciones relacionadas, como le dije anteriormente, en la parte de la gestión pública, En la contabilidad. referente a delitos de tipo penal. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo de experiencia o trayectoria ya tiene usted como profesional, no? Bueno, ingresé en el año 2015, de ahí para adelante seguimos. Como perito, Ajá, del RP. o sea, 4 años Ajá. en RP. Ya. ¿Cuál es el proceso para hacer un dictamen pericial? El proceso. Ajá, o un proceso, una parte no introductoria. Bueno, primero es la notificación que te llega Ajá. de parte del Poder Judicial. Ya. Y bueno, ahí ves el expediente, nos apersonamos ahí al Poder Judicial, visualizamos el expediente y bueno, si es civil, hacemos llegar nuestros honorarios de corresponder y según eso sale una resolución del juez aceptando o en todo caso pasando las partes para que observen y de ahí sale otra resolución posterior ya quedando consentida esa resolución firme para que sean designados como peritos. En este caso ya una vez aceptado Ujú. nos recurrimos al Poder Judicial a recabar el expediente y sacar copias y toda la información referente al proceso. Posteriormente, con esa recopilación de información, hacemos nuestro dictamen y se presenta al Poder Judicial. Ya, y ahora usted cómo ha hecho para ingresar, o sea, para postular o para el perito. O sea, Bueno, cada 2 años sale en convocatoria y hay sobre ciertos requisitos, tanto en currículo, experiencia y claro. todo eso, y tienen varias etapas. ¿Y a cuántos años como máximo tienes que estar de contador público colegiado para que seas perito? Nos- ¿O no es necesario eso? Estaban en 5 años hábiles. O Ajá. sea, 5 años tienes que ser contador público colegiado y recién puedes postular Ajá. para perito. Ujú. Ya. Muchas gracias. Ya, hemos terminado con lo que es la primera etapa de la entrevista al perito Ponciano. Bueno, ahora es algunas preguntas, voy a realizar algunas preguntas netamente que son lo que es el proceso de peritaje contable. Ya. Usted es contador público colegiado, ¿cierto? Sí. Que actualmente se encuentra inscrito ya en lo que es el REPER. Sí. Así en términos genéricos, para usted, ¿qué es un peritaje contable? Un peritaje contable es un apoyo a la parte de la justicia en nuestra especialidad, en este caso la parte contable. Como el juez no es experto en el tema, necesita un apoyo de un profesional que sí es experto y por lo tanto solicita el apoyo de dicho profesional. Ya, para usted, ¿qué viene a ser un perito de juicio y un perito de parte? De oficio. Ajá, y cuéntenos un poco acerca de la experiencia que usted ha podido tener o en qué casos usted ha intervenido como perito de parte o perito de juicio. Bueno, perito de oficio es cuando el mismo REPEG te designa. En este caso, sale una notificación y bueno, ahí viene el expediente, se acepta o se deja ir. En el caso de perito de parte, bueno, es que las partes interesadas te buscan para que realices el estudio de dicho expediente y formules tu dictamen. Bueno, en el caso de la experiencia, más estábamos abocados al peritaje de oficio, ya tanto en la parte civil como penal. Ah, ya. Según el Código Procesal Civil, ¿cuál es el plazo de la entrega del informe que como perito usted puede realizar? Últimamente los 5 días hábiles nos notifican la misma resolución. Sale para poder presentar nuestro dictamen. 5 días hábiles, ¿no?
Ya, en el trabajo concluido del perito contable, los códigos de administración de justicia lo consideran como un dictamen pericial, mientras otros hacen como lo que es un informe pericial. Desde un punto de vista contable, ¿cuál cree usted que es lo más conveniente? ¿Un dictamen, un informe o en qué se diferencian estos dos términos? Bueno, mi informe sería informar a la parte superior si lo acepta o si lo toma en cuenta o no. Y como sería en dictamen, ya sería relacionado a nuestro parecer, punto de vista que nosotros estamos dictaminando como especializado en la materia. En su caso, de su experiencia, mayormente lo que ha emitido es un informe, un dictamen. Dictamen. En la mayoría de los casos, ¿no? Ya. El juez en lo civil puede otorgar un plazo adicional o complementario para la entrega del informe pericial. En este caso, ¿cuál es el plazo y desde qué momento se empieza a computar? ¿Y cuál es el proceso que debe seguir el perito para, en este caso, si es que le entregan el expediente, pero el perito dice no? El juez le dice, no, tienes 3 días para emitir el dictamen, digamos, un caso. Sin embargo, el perito, en medida que va revisando el expediente, en el transcurso de estos 3 días, el perito necesita más tiempo. ¿Cuál es el proceso que debe seguir para pedir un tiempo adicional? ¿O qué es lo que determina en este caso el juez? ¿Cómo realiza eso? Bueno, en este caso el dictamen, en los plazos, referidos a los plazos, se tiene que tener en cuenta la complejidad del caso. Y ahí hay que pedir un escrito de qué tan complejo es. Y esto el juez observa o deniega también. En este caso el juez a su criterio él mismo pone el plazo, de acuerdo a la complejidad del caso. Necesariamente va a tener que ver muy relacionado con el caso que está llevando, ¿no? Si es complejo, un poco más simple, quizás, ¿no? Ya, según el Código Civil, ¿cuál es la sanción que le toca al perito si es que, digamos, el juez ha determinado un plazo, no cumple con ese plazo para emitir un informe pericial? Bueno, ahí empieza desde la amonestación hasta la comunicación al REPEJ para que sea sacado del registro de los peritos contables. ¿Puede ser tan fuerte la sanción que hasta le pueda sacar del REPEJ? Claro, depende de qué tan grave sea la falta. ¿Quiénes están encargados de pagar sus honorarios a los peritos, ya sea de juicio? Bueno, en caso de peritajes de parte, la parte interesada. En caso ya de peritos de oficio, entre las dos partes el juez ordena. Entre las dos partes que están el demandante y el de todas maneras, o sea, siempre van a pagar a los peritos las partes que están pero en el caso de penal, ahí sí el juez también no ordena, ya no hay ningún pago, como aporta a la justicia. Esos son los peritos servidores del Estado. Ajá, prácticamente. ¿Qué es lo que los peritos normalmente manifiestan al momento de su juramentación? Solo aceptando el cargo, aceptar el cargo y cumplir de acuerdo a las normas. ¿Qué tipo de normas básicamente se tienen que regir? Bueno, algunas de las normas hay que ser neutro, no hay que parcializarse, mejor dicho, ser imparcial. Y actuar con la verdad. Cuando realizan las instituciones judiciales el nombramiento, ¿cómo se realiza el proceso de nombramiento a los peritos en instancias judiciales? Ese es rotativo, tiene un sistema, el REPEJ, y rotativo es la designación. ¿Cómo rotativo? O sea, en su sistema hay un coordinador de servicios judiciales, maneja su sistema y va a designar rotativamente. Le toca al siguiente, es rotatorio. Y cuando realiza el proceso de convocatoria el Poder Judicial, ¿a qué básicamente se rige o se ciñe para poder elegir a los peritos? Hay una serie de requisitos, entre ellos está la experiencia y ahí la parte evaluadora ve tu currículum, en que tienes más experiencia, de repente tienes más experiencia en la parte privada o en la parte pública, porque la contabilidad es amplio. Sí, básicamente entonces prima para lo que es la experiencia, necesariamente la experiencia, ¿no?
Ya, cuéntenos un poco de su experiencia que ha tenido usted como profesional en distintos ámbitos de la pericia. ¿Qué caso le ha parecido un poco más complejo? Quizás qué caso le ha parecido un poco más simple. ¿O qué cuidados debemos tener quizás nosotros como futuros profesionales que posiblemente nos podemos inclinar hacia esa rama? ¿Alguna experiencia que usted nos pueda contar acerca de su desenvolvimiento en toda su trayectoria profesional hasta ahora? Bueno, en la parte pública, de un caso han sido denunciados por, ¿cómo se llama? Colusión. Y de 10 años anterior inclusive, o sea, no prescribe el delito. Y así va alargándose año tras año. Y bueno, hay que ser cuidadosos, cautelosos en las normas. Por ejemplo, suponiendo el 2010 había una norma que estaba en ese tiempo vigente, pero a la fecha ya deja de ser vigente. Sí. Hay que ser cautelosos con las modificaciones de las normas. Hay que aplicar, ¿no? De acuerdo a la fecha en que se está dando. Se cometió el hecho. Ajá. Ya. Eso sería todo, contador, muy amable.